Finalmente, el ENRES decidió comenzar con un proceso sancionatorio contra Aguas Santafesinas a raíz de lo ocurrido con el agua potable en Candioti Sur. Se determinó que no era para el consumo humano. Estamos en contacto con Oscar Pintos, que es director del ENRES. Oscar, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Tanto tiempo, ¿cómo te va, Oscar? Bueno, contanos básicamente en qué consistió la investigación que realizó el ENRES y a qué conclusiones llegaron a partir de lo sucedido en Candioti Sur. Bueno, ustedes saben que hace días atrás en el barrio Candioti hubo un episodio, un incidente con respecto a la calidad de agua suministrada por Aguas Santafesinas, Sociedad Anónima, ASA, y eso generó obviamente inquietud de los vecinos. Nosotros recibimos de parte de los mismos preocupación sobre por el estado del agua, de agua de red. A partir de allí el ENRES empezó a hacer investigaciones, toma de muestras en los usuarios, se detectó que había un problema y a partir de allí se inició todo un procedimiento en primer lugar para resolver la urgencia, que era que se repusiera el servicio en condiciones de la prestación adecuada, como establecen las normas, y se solucionara ese incidente. Por otra parte, también se empezaron a analizar las consecuencias que había tenido para el caso de los usuarios. Esto que ocurrió ha sido algo inédito, es la primera vez, no existe registro de un fenómeno de contaminación de esta naturaleza, porque en este caso ha sido la contaminación en redes con un producto que se utiliza para potabilizar el agua, que es el policloruro de aluminio. Esto, una vez en principio, nosotros, el ENRES ni bien toma conocimiento de esta situación, le ordena a la empresa una serie de acciones para reponer el servicio y a la vez para eliminar las consecuencias que puede haber generado este episodio. Simultáneamente el ENRES tomó también muestras en los domicilios de los usuarios para verificar esta situación. Y como consecuencia de eso, ya hace varios días internamente se comenzó con el proceso sancionatorio, que consiste en este caso en la reunión de información a los efectos de determinar las responsabilidades emergentes como consecuencia de este fenómeno, que ha hecho que, de acuerdo a nuestro marco regulatorio, la empresa haya incumplido con los protocolos de calidad de agua suministrada por red, y a la vez se está investigando también la omisión de información en tiempo y en forma tanto a los usuarios como al propio ente regulador. Sí, en un principio incluso como en otros sectores de la ciudad también hay turbiedad, pero esto ya tiene que ver con la bajante y con otras situaciones particulares. Se había especulado que tenía que ver con eso, pero los vecinos insistían en que era como un chicle el agua, que era jabonosa, que era intomable, y eso fue lo que de alguna manera derivó en esto de manera pública. Pero en base a esta investigación, entonces, ustedes han determinado que hubo irregularidades. En principio sí, hemos determinado y la resolución del organismo lo establece. Ha habido un incumplimiento por parte de la empresa Aguas Santafesinas de protocolos de calidad de agua en lo que hace al suministro por red, de acuerdo a la normativa vigente, y a la vez se está investigando, por lo menos hay presunciones ya ciertas, que es lo que ha generado la resolución de días pasados sobre decretar que Aguas Santafesinas ha incumplido ha constituido faltas al marco regulatorio vigente, y eso significa en este caso un inicio de un proceso sancionatorio que estamos en la etapa justamente de investigación, donde la empresa tendrá que hacer su descargo y aportar pruebas, pero ya en una instancia en la que nosotros primeramente queríamos resolver la urgencia y le exigimos a la empresa que hiciera todas las medidas necesarias para poder resolverlo. Ahora nosotros estamos evaluando las consecuencias disciplinarias, de acuerdo a la normativa vigente, que puede tener la empresa ante esta situación. Y teniendo en cuenta que es inédita, que nunca había sucedido algo de estas características, ¿qué sanción le puede caber a la empresa? Bueno, hay dos tipos de sanciones. Las sanciones son las que están establecidas ya en el marco regulatorio del servicio. No se olviden que el ente regulador tiene la facultad de control y poder de policía en todos los servicios, y en este caso habrá que evaluar cuáles son, a partir de la finalización de este procedimiento sancionatorio, cuáles son las sanciones que le pueden corresponder. Esto va a depender, y no podemos anticipar en principio cuáles serían, pero va a depender un poco también de las acciones que pueda demostrar la empresa y las pruebas que aporte con respecto a su desempeño. Ya vuelvo a insistir, la infracción se constituye de manera formal y es independiente si ha habido dolo o culpa por parte del prestador.
De todas formas, nosotros en este procedimiento estamos reuniendo información y hemos tomado contacto siempre con los vecinos y hemos estado siempre atentos a sus requerimientos porque entendemos que tal vez pueda haber cesado ya el incidente, que era fundamentalmente lo que nos preocupaba, pero también queremos ver si las consecuencias del mismo hayan cesado. Y esto es que las instalaciones internas de los usuarios hayan vuelto a sus condiciones normales para la utilización para el agua potable. En este sentido, hay algunas pruebas preliminares que son alentadoras en el sentido de que en varios domicilios donde se ha tomado muestras los últimos días, la situación ha mejorado y está volviendo a la normalidad. Sí, uno de los problemas o de las preocupaciones de los vecinos, por ejemplo, era cómo habían quedado los tanques después de que el agua estuvo circulando por ese lugar y por varios días. Así es. Más allá de las recomendaciones que oportunamente se dio, obviamente a la empresa la exigencia de que purgara las cañerías, también a los usuarios que tuvieran una actitud similar de purgar sus instalaciones internas, nosotros no solamente eso, sino que también fuimos a tomar muestras en varios domicilios para verificar esta situación, sobre todo los que están en las inmediaciones de la planta, y en función de eso podemos decir preliminarmente de que ya la situación se ha normalizado. Ahora viene el proceso de la asignación de responsabilidad y eventuales sanciones por esta infracción cometida por Aguas Santafesinas. ¿Hay algún incidente o alguna denuncia por problemas de salud en este contacto con los vecinos que haya sido generado por esto? En principio no lo tenemos detectado. Nosotros estamos atentos a este tipo de situaciones, pero claro está que por el momento nosotros no hemos recibido ningún tipo de situación vinculada a problemas de salud como consecuencia de este incidente. Más allá de lo ocurrido en Candioti, me parece, Oscar, que viene bien este ejemplo para que la gente también entienda el instrumento que tiene en el ENRES, esta herramienta de no quedarse que porque el agua no sale como uno le parece que debe salir o porque no están las condiciones óptimas, pensar que a lo mejor es un problema pasajero, que existen las herramientas para denunciarlo, para que se investigue y para que haya, en todo caso, una resolución. Efectivamente, existen las herramientas y para eso está el ente regulador. Una de las acciones principales que tiene es justamente garantizar que las prestaciones del servicio se den de acuerdo a la normativa vigente y en este caso la defensa de los derechos de los usuarios, establecer los procedimientos sancionatorios ante incumplimiento de la normativa que puede tener el prestador. Esto es interesante que los usuarios se acerquen al ente regulador o planteen sus requerimientos o sus dudas, porque en este sentido existen varias áreas internas del organismo que están a disposición justamente para resolver y evacuar esta situación. Creo que en estos momentos donde el agua se está volviendo un elemento crítico por la extraordinaria bajante del río Paraná, este tipo de situaciones tienen que ponernos en alerta en dos aspectos. Primero, en la preservación del recurso, ser cuidadosos en el manejo del agua. Y en la otra, saber que como es un elemento fundamental para la vida, debemos garantizar que se preste el servicio en las condiciones adecuadas. Te agradecemos mucho el contacto, ojalá que los vecinos de Candioti tengan las respuestas que se merecen y que necesitan en un corto plazo y que bueno, y que también el resto de los vecinos de la ciudad comprendan la importancia de la función del ENRES. Te agradezco mucho, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Hasta pronto. Igualmente. Oscar Pintos, entonces, director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.